Buenas tardes, mi hermano. Les saludo en el amor del Señor. Que el Señor les bendiga grandemente. A mi pastor, a mis hermanos, todo. Bueno, eh, al trabajo de hoy día, se me encomendó Pablo apela a César, el versículo Hechos del 25, del 1 al 27. Bueno, aquí le voy a leerlo un poquito y voy a ir resumiendo un poco para la obra del Señor aquí. Llegando en el nombre de Cristo Jesús, empezamos. Eh, Llegado pues Festo a la provincia subió a Cesarea, a Jerusalén. 3 días después, y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos presentaron ante él contra Pablo, y le rogaron, pidiéndole contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve, y que de vosotros, les dijo, desciendan conmigo, y ahí algún crimen, y si hay algún crimen, a este hombre acúsenle. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, viniendo a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó a que fuese traído Pablo. ¿Ya? Aquí hablamos, Festo era un procurador que había sucedido a Félix, el que había tomado preso a Pablo ahí en Cesarea. Ya Pablo lleva como 2 años más o menos preso ahí en Cesarea por esto, de que los líderes judíos, los más influyentes, lo acusaban. Bueno, aquí los sacerdotes, Pablo sabía que él no había cometido ninguna ofensa contra los judíos ni contra los romanos. En realidad Pablo guardaba la ley la ley moral del Antiguo Testamento. En el capítulo 21-24 dice que él andaba ordenadamente guardando la ley. ¿Ya? También podemos ver que en el encarcelamiento de Pablo era como algo divino, porque ya que al estar preso Pablo estaba protegido de los líderes judíos que querían matarlo, querían llevárselo, que lo llevaran de Cesarea a Jerusalén, y en el camino hacerle un atentado y matarlo. Bueno, también podemos ver que estos hombres religiosos, los líderes judíos, y sus acciones muestran el peligro de no estar en contacto espiritual genuinamente con Dios, ¿ya? Porque, aquí también tenemos este caso de que en el crecimiento, si la religión lo convierte a uno en mentiroso, en asesino o cosas así, ahí hay algo malo en ella, como la doctrina mala que aquí están haciendo con Pablo, ¿no es cierto? También vemos el crecimiento de la corrupción en esos años contra Pablo, contra los que predicaban el Evangelio de Jesús, ¿no es cierto? Donde aquí vemos el plan que están haciendo los sacerdotes, los influyentes judíos, ¿no es cierto? Esto es todo por celo.
En este estudio no se sabe si este hombre Festo sabía que esto eran mentiras y que estaban haciendo esto. Así que Festo se rehusó a los líderes de su petición de mandarlo a Jerusalén, ¿no es cierto? Bueno, en ese caso también vemos que hay como algo divino ahí, que el Señor también trabajó en este hombre en Festo, porque de manera que Dios protegió a Pablo, de manera de que Festo no le hiciera caso a los judíos ni a los líderes para eso, ¿no es cierto? Y aquí vemos también que muchos apóstoles de la Biblia fueron objeto de esto, de mentiras, ¿no es cierto? De falsas acusaciones. Ahí también podemos ver a José cuando en Egipto la mujer de uno de los faraones, de los que trabajaban ahí, también lo acusaba a él, ¿no es cierto? Entonces, o sea, la mayoría sabe esa historia, y también donde con Daniel, donde también esos tres, los magos, los que tenían, también hicieron falsas acusaciones en contra de él y lo salvaron de las fauces de los leones, ¿no? Y bueno, aquí hay un resumen que escribí que, bueno, como sin embargo, en otro sentido, cada seguidor de Jesús es objeto de falsas acusaciones por el acusamiento de los hermanos, ¿no es cierto? Eso lo vemos también ahí en Apocalipsis 12:10, para que si usted quiere ver y integrar algo más, o sea, escudriñar la escritura. Jesús también aquí muestra que no hay que él sale en nuestra defensa, ¿no es cierto? Contra la condenación y las falsas acusaciones, porque siempre vamos a ver que quieren acusar a los hijos de Dios, ¿no es cierto? Siempre hay una piedra en el camino, ¿no es cierto? Y el enemigo siempre está ahí, ¿no es cierto? También lo que más le molestaba, que acusaban a Pablo, era que predicaba de un cierto Jesús, ¿no es cierto? Que ya había muerto, y Pablo afirmaba que él estaba vivo. Bueno, es interesante también ver y pensar que los líderes religiosos que se quejaban con esto, que Pablo no dejaba de hablar de Jesús, del resucitado, ¿no es cierto? ¿Por qué Pablo no dejaba hablar de Jesús? Porque Jesús, todos sabemos la historia de Pablo, ¿no es cierto? Cuando Jesús se le apareció en el camino, ¿no es cierto? Él era un seguidor de cristianos que los metía presos, ¿no es cierto? Los encarcelaban, los torturaban, ¿no es cierto? Pero el Señor hizo la obra en él, ¿no es cierto? Todos sabemos que se le apareció y lo dejó ciego, y después le hizo la vista, ¿no es cierto? También podemos ver aquí que siempre Jesús va a estar con nosotros, va a estar con todos, que tenemos que estar en conforme, porque las acusaciones siempre van a estar, ¿no es cierto? Y aquí también podemos ver que Pablo también, como se dice aquí, dice Pablo ante Agripa y Berenice, ¿no es cierto? Pasando algunos días, el rey de Agripa, Berenice fueron a Cesarea para saludar a Festo, y estuvieron allí. Y muchos días de esto expuso al rey a la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos, pidiendo condenación contra él. A esto respondí que no es costumbre de los romanos entregar a algunos a la muerte
antes de que el acusado tenga adelante a acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que habiendo venido ellos junto acá, sin ninguna dilatación, al día siguiente, sentado al tribunal, mandé a traer al hombre, a Pablo. Y estando presentes los acusadores, los acusadores no, estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de lo que yo sospechaba. Aquí está hablando Festo, ¿no es cierto? Sino que tenían contra él ciertas acusaciones acerca de su religión y un cierto Jesús ya muerto y que Pablo afirmaba que estaba vivo. Aquí Festo lo habla que también él dudaba de que, porque él no sabía que Jesucristo había sido crucificado y muerto. Él no conocía mucho de Jesucristo, pero aquí también podemos ver la divinidad de Dios, ¿no es cierto? Que Pablo, al estar ahí, al ser él, como le dijera, un romano, ¿no es cierto? Seguidor de Jesús. Y aquí podemos ver la divinidad de Dios también, que el Señor le predica hasta a los reyes, ¿no es cierto? Porque aquí mismo, ante Agripa y Berenice, se dice que Berenice era judía, ¿no es cierto? Pero aquí vemos la, que el Señor es perfecto, ¿no es cierto? Porque a Pablo, o sea, yo creo que es un privilegio que Pablo haya hablado con este rey, ¿no es cierto? Y afirmar que Jesús está vivo, ¿no es cierto? También es algo divino esto, ¿no es cierto? Y también podemos ver aquí que los hombres estos no presentaron ningún cargo, que era algo religioso solamente, nada más, ¿no es cierto? Por eso tenemos que tener mucho cuidado, ¿no es cierto? Y aparte que el, no tenían cargos para acusar de muerte, ¿no es cierto? Porque no había robado, no había hecho nada malo. También aquí, bueno, para terminar esto, Dios como aquí vemos también, sin embargo, aquí dice, mire, una vida justa requiere la obra del Espíritu Santo. No se puede obedecer debidamente la ley moral de Dios como expresión del deseo que se tiene de agradar a Dios, sino solo después de ser regenerado mediante la gracia de Cristo. Nunca se está sin ley de Dios cuando se está bajo la ley de Cristo. Esto, bueno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, le entrego mi trabajo, espero que lo hayan entendido y que sea de bendición para sus vidas. Para mí ha sido de mucha bendición porque siempre hay personas, hermanos que también no andan en el espíritu, hermanas que no andan en el espíritu. Se ha sabido de muchos religiosos también que acusan a otras personas, siendo que hay personas que van por el camino correcto, ¿no es cierto? Y hay hermanos que son envidiosos, son celosos, y tenemos que tener cuidado de eso, mucho cuidado con eso, mucho cuidado de lo que hablamos, porque no tenemos que tener el mismo, este es un ejemplo de vida para nosotros, ¿no es cierto? Que nosotros aquí tenemos la Biblia en nuestras manos y tenemos que leerla, escudriñarla para saber lo que es bueno para nosotros. Y lo bueno nosotros es que nosotros tenemos que servirle a Jesucristo, que Él es un Dios verdadero, un Dios vivo, que murió y resucitó de entre los muertos y está sentado al lado de nuestro Señor Jesús, de nuestro Dios Todopoderoso, quien tiene potestad sobre los cielos y la tierra, ¿no es cierto? Y ese es nuestro Dios. Así que aquí le entrego este trabajo y como Dios es bueno,
no encontraron culpable a Pablo porque no tenían de qué acusarlo, si no había hecho nada malo, ¿no es cierto? Solamente lo único que hacía era predicar la verdad y la vida que es nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús le entrego este trabajo con toda gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Muchas bendiciones, hermanos.